Latinoamérica, tengo en este momento un invitado importantísimo. Él es Antonio Saravia, economista boliviano. ¿Y por qué lo tenemos como invitado? Pues fíjese que desde que gana el actual presidente Rodrigo Paz, se sabía cuáles serían los escenarios que este tendría que enfrentar. Y ahora lo que estamos viendo son manifestaciones, estas manifestaciones y protestas masivas por el retiro del subsidio al combustible, algo que ya hemos visto en otros países, como por ejemplo lo que ocurría en Ecuador cuando el mismo presidente Daniel Noboa intentó hacer esto. Pero vamos a entender cómo se vive esto en Bolivia y cuál es el siguiente escenario. Miren estas imágenes increíbles del ciudadano de a pie molesto. Antonio, economista, gracias por su tiempo, bienvenido a la señal de The News para América Latina. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un placer conversar contigo y a través tuyo con tu audiencia. Gracias, Antonio, gracias, economista, por su tiempo. Vamos al hecho puntual. ¿Qué llevó al presidente, al ejecutivo, tomar la decisión de retirar estos subsidios de combustibles que además terminaron, como lo veíamos, en esas imágenes tan violentas? Bueno, es que era insostenible. Es decir, Bolivia venía de 11 años consecutivos de déficit fiscal, a un ritmo de alrededor del 8-9% del PIB. Es decir, déficits elevados año tras año. Y la mitad del déficit fiscal correspondía a la subvención a los hidrocarburos. Le costaba al país 2.000 millones de dólares al año subvencionar los hidrocarburos. Así no hay país que aguante. Bolivia venía de una bonanza extraordinaria de precios de gas. Hasta el 2014 habíamos acumulado 15.000 millones de dólares, hasta el 2014, y a partir de ahí, en la subvención a los hidrocarburos se comió todos esos dólares, hasta el punto de que el Banco Central de Bolivia en este minuto tiene alrededor de solo 70 millones de dólares. ¿Te fijas? Entonces, el subsidio era insostenible. Todos los candidatos a la presidencia en las pasadas elecciones de agosto habían dicho que tenía que retirarse el subsidio de una u otra forma. Nosotros le veníamos reclamando a Rodrigo Paz por qué no lo hacía desde la primera semana de su mandato. Pasaron un mes y 10 días y Rodrigo Paz empezó a gobernar, eliminó los subsidios, era lo que se tenía que hacer, y entonces sube el precio de la gasolina tremendamente, 80%, sube el precio del diésel un 165%, y entonces es una medida dura, pero es una medida que se tenía que hacer porque si no el país no era viable. Economista, ¿había alguna manera de hacerlo más progresivo, más, es decir, de manera más gradual y no tan repentina? ¿O usted dice que este aguijón había que arrancarlo de una vez? Había que arrancarlo de una sola vez. No se podía hacer de manera gradual porque literalmente el país no tiene un peso partido por la mitad. Ok. No hay dólares, no se puede seguir subsidiando esto y teniendo déficits fiscales, porque la única Claro. forma de resolverlo era pidiéndole prestado al Banco Central y que el Banco Central imprimiera dinero para cubrir esos déficits, si lo hacíamos de forma gradual. Esa impresión de dinero hubiera causado inflación, y la inflación, créeme, es peor para la gente más pobre que el gasolinazo. Claro, economista, nosotros somos un programa que cubre las noticias de América Latina, por eso le pido me permita traer ejemplos de la región para que vayamos entendiendo lo que ha pasado y cómo los líderes han actuado en su momento. Cuando Javier Milei, el actual presidente de Argentina, llega al poder, él llega con un discurso, ¿sí?, donde dice, vamos a cambiar todo lo que está pasando en este momento, mostrándose como un outsider, pero su discurso se hizo memorable cuando llegó y dijo, no hay plata. Le dijo eso a su pueblo y el pueblo que lo apoyó, digamos como en términos argentinos, se bancó los meses donde efectivamente la economía apretó. ¿Ha escuchado usted el discurso así de Rodrigo Paz o usted cree que le falta un poco ese discurso de sinceridad para el pueblo boliviano? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que a su propio estilo él ha hecho el mismo mensaje. En Bolivia no hay plata, el gobierno no tiene dinero, por eso no se puede mantener la subvención de manera gradual. Pero déjame decirte una cosa importante. Yo sé que la gente está viendo en este minuto imágenes violentas de marchas y protestas, etcétera. Mira, la realidad es que muchos sectores ya han hecho acuerdos con el gobierno. Bien. La realidad es que esto que están viendo ahí en la calle se trata de la Central Obrera Boliviana, que probablemente sea el único sindicato que está todavía haciendo protestas.
Y los reportes de La Paz, fíjate lo interesante, es que la gente de a pie, cuando ve a esta gente protestando, ellos hacen la protesta contra la protesta, porque no podemos volver a 20 años de la pesadilla masista que nos dejó un país quebrado, un país sin futuro, un país con déficits fiscales por 11 años consecutivos. Entonces la gente se da cuenta que hay que hacer este esfuerzo. Ahora, si a mí me preguntas, ¿fue perfecto el decreto? No. Hay cosas que se pueden mejorar y si quieren las charlamos. Hay cosas que deberían haberse hecho de otra manera, sí, pero el levantamiento a la subvención era impostergable. Claro, recuerdo justamente cuando en la asunción de Rodrigo Paz, el presidente Javier Milei le dice, yo sé lo que heredaste. Y me trae a la pregunta, economista, estos subsidios al combustible, por ejemplo, que es algo muy importante para el día a día, para la función del país, ¿beneficia actualmente, es decir, antes de que se eliminaran, beneficiaba al sector más precario, más vulnerable, o también se beneficiaba el de la clase media o la clase alta, o mejor aún, no existen estos sectores en Bolivia? ¿Cuál es la realidad? Pues beneficiaba a todo el mundo, ¿no? Y claro, la gente decía, bueno, incluso los más beneficiados son los que tienen 2 autos o 3 autos, porque entonces la gasolina les sale más barata. Yo no creo que había país en el mundo donde la gasolina fuera más barata que en Bolivia. Es más, fíjate, para tus televidentes, esto es una cosa que hay que enmarcarla. Fíjate lo que ha pasado. Se levanta la subvención en Bolivia y entonces se termina el contrabando de gasolina y diésel que salía de Bolivia hacia el Perú y hacia otros países en Latinoamérica. Porque claro, la gente compraba barato en Bolivia y sacaba ese producto a través de la frontera al Perú donde era más caro. Fíjate lo que está pasando ahora en las poblaciones cercanas a la frontera en Bolivia, en el Perú. En el Perú ahora hay colas para gasolina, ahora no hay gasolina. ¿Por qué? Porque no llega la gasolina contrabandeada desde Bolivia, ¿te fijas? Entonces, muchos de los que se beneficiaron del subsidio fueron los criminales, digamos, la gente corrupta del gobierno anterior que sacaba, que desviaba esa gasolina y ese diésel hacia otros países donde les pagaban mucho más caro. Entonces yo creo que es un sinceramiento importante. Déjame decirte una cosa mala que ha hecho este decreto. A Este ver. decreto lo que ha hecho es, ha fijado los precios de la gasolina y el diésel por 6 meses. Eso es un error. Tendría que haberse levantado la subvención y decir, bueno, el precio va a ser el precio internacional a diario y yo no sé, yo no lo voy a fijar, yo como gobierno no tengo jurisdicción sobre eso. Ellos lo han fijado al precio de ese día, ¿no es cierto? En ese momento, y va a quedar fijado por 6 meses. Ese es un error. El segundo error es que este decreto sube el salario mínimo nacional. Ese es un error porque lo único que hace la subida del salario mínimo nacional es crear desempleo. La gente despide trabajadores porque les sale más caro, se mueve hacia la informalidad, etcétera. Eso es un error. Y el tercer error es que no ve la población un sacrificio similar en el político. Ojo, le estamos pidiendo un sacrificio muy alto a la población. Los políticos tienen que mostrar que ellos también se ponen la mochila al hombro. ¿Cómo Claro. así? Eliminen empresas públicas. Tenemos 60 y pico empresas públicas en Bolivia que no sirven para nada y siguen intactas. Tienen que eliminarse. La burocracia estatal no se ha reducido. Tienen que eliminar la burocracia estatal, es decir, Economista, reducir el le número. interrumpo. ¿Me nombra alguna como por tener un ejemplo de estas empresas públicas de las cuales usted dice no sirven para nada? Pero es que es una barbaridad. Tenemos una empresa que se llama Kitbus en Bolivia que produce computadoras, Sí. porque el antiguo gobierno tenía en la imaginación que iban a competir con Apple y con IBM. ¿Te fijas? Entonces hay computadoras que se hacen en Bolivia, ni siquiera los personeros de gobierno usan las computadoras Kitbus. Entonces es una empresa quebrada. Hay otra empresa que hace papa frita en Bolivia, una empresa pública que hace papa frita, ¿te fijas? Hay una empresa que hace cartón, papel, que no, puedes conseguir esos productos de la China mucho más baratos. Entonces, esas empresas están quebradas y el Banco Central le pasa plata todos los días para que sigan sobreviviendo. Claro. Por eso es que los políticos tienen que ponerse la mochila, eliminar esas empresas públicas y mandarle la señal a la población que ellos también sufren el ajuste. Ahora, economista, me gustaría llevarlo al tema de la institucionalidad y el poder. Los manifestantes no solamente protestaron por el retiro de este subsidio, la eliminación del mismo, sino que ingresan a la Plaza Brillo
corríjame si no es así. Allí tengo entendido está el Palacio de Gobierno, es donde se encuentran las autoridades. ¿Estamos hablando de una simple protesta económica que vaya les molesta en el bolsillo o estamos ya ante un escenario de una crisis institucional hacia Rodrigo Paz? No, no, no. Estas protestas no tienen la contundencia que necesitarían tener para mover a una crisis institucional. El gobierno de Rodrigo Paz ha sido muy efectivo comunicando la medida, no solamente él, quiero aclarar esto, no es que yo estoy hablando a favor del gobierno por hablar a favor del gobierno. La clase política en Bolivia durante las elecciones de agosto, todo el mundo dijo los subsidios no son sostenibles. Entonces ya esperábamos esta medida. La población ya es consciente de que no podemos vivir en una burbuja de precios bajos, en una fantasía. Entonces, estos sectores de la COP que están tratando de entrar a la Plaza Murillo son un sindicato, pero muchos de los otros sectores sociales ya han firmado acuerdos con el gobierno. Los choferes, los transportistas en Santa Cruz, en Cochabamba, etcétera, han firmado acuerdos con el gobierno y la cosa se va a empezar a normalizar. Yo creo que a esta gente que quiere desestabilizar el país hay que mostrarle que no queremos volver a esa pesadilla de 20 años de déficits, de descalabro económico, de inestabilidad macroeconómica. Tenemos que mostrarle que el país se tiene que mover hacia adelante. Vamos a cruzar el desierto de ajustes, va a ser duro, pero esa es la única forma de hacer el país viable. Ahora, economista, estamos hablando, y aquí me quiero tomar el ejemplo del mismo presidente Daniel Noboa cuando habló de la eliminación de los subsidios de combustible en Ecuador y este dijo, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero nos mantenemos firmes en esta decisión, no va a haber un paso atrás. ¿Cuál es el escenario que se viene allí en Bolivia? ¿Hay otras alternativas para no volver de pleno a retirar el subsidio? ¿Usted qué piensa? Si pudiera, de hecho, mejor darle una recomendación a Rodrigo Paz como economista, ¿cuál sería? Pues mi recomendación es exactamente esa, no retroceda ni un milímetro. Esto es lo que había que hacer. Hay cosas que yo hubiera hecho distinto en el decreto, por ejemplo, no subir el salario mínimo, por ejemplo, no fijar los precios, ¿no? Dejar que sea el mercado diariamente el que los determine. Y se pueden corregir esas cosas, pero no retroceda un solo milímetro en la eliminación de la subvención, porque eso representaba la mitad del déficit fiscal cada año. No había un país viable si no se eliminaban los subsidios a los hidrocarburos. Mi recomendación sería, usted quédese ahí firme y muévase hacia adelante. Elimine empresas públicas, reduzca la burocracia estatal, provea seguridad jurídica a las empresas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hacer en el país, pero esto era fundamental. Así que mi recomendación, y lo ha dicho el ministro, no nos movamos ni un solo milímetro hacia atrás. Economista, estuve leyendo y esta no es la primera vez que ocurre una situación como esta en Bolivia. ¿Cuál cree usted es la diferencia entonces de lo que hoy está pasando con las ocasiones anteriores? Bueno, la diferencia es que venimos de una crisis muy fuerte. Mira, lo que pasaba antes de el cambio de gobierno de Rodrigo Paz era que en Bolivia no podías encontrar eso, exactamente eso, las colas que está viendo la gente en este minuto, las filas. Eso era el pan de cada día en Bolivia. La gente tenía que dormir 2, 3, 4 noches para conseguir diésel. No había diésel, no había gasolina. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno ya no tenía plata para importarla. Entonces no la podía traer desde los puertos de Iquique o de Arica en Chile. Entonces no llegaba el combustible al A ver, economista, precio, que sea el precio Ay, lo recuperé de vuelta. que queremos tener. Sí, sí. ¿Me escuchas? Ahora lo escucho fuerte y claro. Bueno, lo que quiero decir es la gente ya estaba desesperada con estas filas, con estas colas, y decía, bueno, no importa que el precio suba, pero que por lo menos podamos conseguirla. El agro en Santa Cruz, los empresarios ganaderos necesitaban diésel y entonces el diésel más caro es el que no se consigue. Así que la diferencia con en otras circunstancias, en otros momentos de la historia en que se hizo lo mismo, es que ya el pueblo estaba cansado, la crisis ya era insostenible y además habíamos hecho una buena comunicación los economistas mostrándole al país que el subsidio estaba matando la estabilidad macroeconómica, estaba generando inflación, etcétera. Entonces, el momento era muy álgido y por lo tanto el pueblo tiene más aceptación porque sabía que esta medida era impostergable.
Gracias, economista Antonio Saravia, por toda su mirada, sus precisiones con respecto a lo que ocurre hoy en Bolivia. Lo quiero despedir, pero con esta última interrogante. Y no es futurología, más bien proyección. ¿Cómo viene Bolivia y qué se viene para los próximos meses? ¿Cuánto falta para ver a una Bolivia salir de donde está? Falta muchísimo. Nos va a tocar como yo digo, cruzar un desierto, 40 días y 40 noches de mucho ajuste, de mucho sacrificio. Este solamente es el punto de partida y se vienen cosas todavía más duras porque nos dejaron un país destrozado. 20 años de masismo, de socialismo siglo XXI, nos lo dejaron destrozado. Así que se viene una cosa muy dura, pero es lo que hay que hacer. Es el camino, así que yo tengo mucha esperanza de que en 2, 3, 4 años podamos ver una Bolivia con reactivada económicamente. Bien, me quiero quedar con esa frase que dijo, tengo mucha esperanza y nos quedamos con esa misma esperanza para que Bolivia y Latinoamérica puedan seguir adelante teniendo tanto. Gracias, tenga usted una buena noche. Ha sido un placer, gracias.